en el país. De hecho, el hospital representativo que fue en su momento, y bueno, y todavía sigue funcionando, es el Instituto de Ciencias Neurológicas, que en esa época llegaba a las orillas del río Rima. Ahora se dan cuenta, pues, si alguien conoce este hospital, está como a 3, 4 cuadras del río Rima. Bueno, es que ha cambiado mucho de la geografía, pero ese era el hospital. Lo que pasa es que en esa época los hospitales eh, eran también centros de abandono para algunas ocasiones y por eso cuando generalmente alguien moría y nadie lo recogía, terminaban en el río y por eso que se tenía esa disposición. Bueno, pero el punto es que acá este personaje ingresó a estos hospitales donde vio que muchas de las entidades que aparentemente eran eh, lo que en esa época se llamaban las histerias, realmente tenía relación con enfermedades estructurales orgánicas. Y es todo si alguien está interesado, sería un bonito que lo lean cómo fue esa historia. Y él pudo demostrar de cómo algunas enfermedades que se pensaban que eran histerias, sí realmente eran verdaderas enfermedades. Y de hecho, una de las que más se presentaba en aquella época era pacientes que tenían déficits neurológicos, digamos una ceguera de un ojo, pasaba un tiempo, se recuperaba, un tiempo establecido posterior, hacía hemiplegia, que se recuperaba después, pasaba un tiempo, hacía una paraplegia, que se recuperaba y así. Entonces, se imaginarán en esa época del conocimiento médico, síntomas, síntomas deficitarios, focales, que se autolimitan y después van cambiando, eran los típicos de aquella época, los típicos histéricos, y por eso eran internados. Pero este doctor lo que hizo fue investigar a estos pacientes, seguirlos hasta que fallecieran, les hizo las autopsias y pudo demostrar algo en común en las autopsias. De hecho, en la literatura francófona, cuando hablan de esclerosis múltiple, hablan de esclerosis en placas. La literatura anglosajona, que la hemos tomado nosotros, sí, allá habla de esclerosis múltiple. Y le llamó esclerosis en placas porque se dio cuenta de que había, cuando palpaba la médula o el cerebro de estos pacientes, había algunas zonas que eran endurecidas. Y cuando él cortaba el material del cerebro o el tronco encefálico o el cerebro, veía que precisamente había zonas de un pigmento diferente. Y eso le llamó esclerosis. Como estaba endurecida, le llamó esclerosis en placa. Y así se denomina y sigue llamándose así en la literatura francófona. Entonces fue, digamos, la primer médico que pudo decir que esta es una enfermedad real y no un misterio. ¿Ya? Porque de hecho, esta enfermedad es básicamente una condición crónica del sistema nervioso central, donde lo que prioriza es básicamente lo que se denomina la aparición de fenómenos de inflamación y consecuente de ello un fenómeno de desmineralización que pierde mielina. Y eso así se condiciona. Y esta es una enfermedad que empieza, como estaba hablando al inicio, empieza en brotes con síntomas focales deficitarios. ¿No? Síntomas focales deficitarios, que para uno podría hasta confundirse con accidentes cerebrovasculares, pero es así. Y que después, pasado un tiempo, si bien comienza a hacer revoluciones ondulantes de déficits focales de diferente tipo, después de un tiempo ya esos déficits focales ya dejan de recuperarse y comienzan a hacer lo que se llama una evolución sostenida. Entonces, cuando empiezan como brotes, así en salvas, eso es lo que se llama la forma remitente recurrente, que acá le estoy poniendo como RR. Y cuando se conviertan a formas progresivas, es lo que se llama la forma secundaria progresiva. Entonces, de hecho, esta es una condición que es evolutiva, independiente de lo que la manifestación clínica se presenta, por dentro es una enfermedad evolutiva. Y por lo tanto, como es evolutiva, finalmente termina en la pérdida de diferentes tipos de actividades, funciones neurológicas de diferente categoría. ¿Sí? Y finalmente termina en una discapacidad y algunas veces también la muerte, porque de hecho la mortalidad en esclerosis múltiple es mayor que cualquier otra persona. Entonces, lo común de esa condición es que tienen precisamente déficits neurológicos que van repitiéndose, van recurrentes, repetidos, ¿no? Entonces, eh, y este tipo de déficit es variable. Todo va a depender de qué área del sistema nervioso está afectado, ¿no? Tendrás, puede tener síntomas piramidales, puede tener signos cerebelosos, signos de pares craneales, signos medulares, de medulares motores, medulares esfinterianos, medulares sensitivos. O sea, es variable, es muy heterogéneo y eso es lo que hace un poco complicado tratar de
diagnosticar esta condición, porque es heterogéneo, totalmente heterogéneo esta enfermedad, ¿no? Porque no se tiene una manifestación clínica, un patrón clínico, ni tampoco se tiene un marcador biológico, es decir, un examen que le diga esto es, ¿ya? No se tiene. Entonces, lo que sí es que una vez que genera el fenómeno inflamatorio con la pérdida de mielina, posteriormente genera ya un daño zonal. Y ese es el daño zonal que finalmente va a generar la secuela. Lo que pasa es que al inicio, el fenómeno de inflamación y de epinización se puede recuperar. Hay una remielinización, pero esa capacidad se va perdiendo en el tiempo. Entonces ya deja de remielinizarse y cuando se pierde la mielina, un axón que no tiene mielina finalmente se pierde. Eso es así. La mielina y el axón viven en la medida que cada uno vive. Si uno falta, el otro fallece. Eso es así. ¿Bien? Entonces, lo que sí, básicamente, lo que buscamos es básicamente cómo en algún momento de la condición clínica de un paciente que está predispuesto, comienza a hacer brotes, ¿bien? Sintomáticos. Al inicio, los brotes sintomáticos se recuperan al 100%, como ven en una línea hacia acá. Pero a la medida que avanza el tiempo, siguen los brotes y ya ese brote ya no llega al basal, ¿no? Pero seguirán los brotes y cada vez que cada brote que ocurre ya llega menos al basal anterior y se da con lo que se llama una forma ya secundaria progresiva, una esclerosis múltiple secundaria progresiva. Se convierte en una forma remitente recurrente en una secundaria progresiva. Lo interesante acá abajo que ponen cuando ven estas flechas significa de que estas flechas son un marcador de los fenómenos inflamatorios en una imagen encefálica. Y la única imagen que ustedes les va a servir para esta condición es la resonancia magnética, ¿ya? Entonces, como ven ustedes acá, en la medida que evoluciona la enfermedad, los brotes de inflamaciones, la evidencia de inflamación a través de la resonancia magnética cada vez se hace más evidente. Y esto, bueno, es esperable, ¿no? Pero también, vean ustedes, a partir de comienza a haber un cambio secundaria progresiva, los brotes cada vez son menores. Ahora, en un momento te explico qué significa esto. ¿Bien? Pero más interesante de esto es acá, el estadio preclínico. El paciente está asintomático, pero si a estos pacientes les hacemos resonancias magnéticas antes del primer brote, vamos a ver que tienen placas desmielinizantes en las resonancias magnéticas. Este es un hallazgo que se ha hecho a raíz de los estudios en gemelos de pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Dicho sea de paso, si hay una enfermedad en medicina, estoy hablando de neurología, no estoy hablando de neurología, estoy hablando de medicina, si hay una enfermedad que se ha estudiado todo y se seguirá estudiando, es esta enfermedad. Lo que pasa es que esta es una condición que está muy, muy prevalente en los países desarrollados. Estamos hablando de Europa, Canadá, Estados Unidos. Esta es una enfermedad muy prevalente allá. Y los costos sociales, los costos hospitalarios de salud son bien altos. Y por eso que la investigación que se hace con esta enfermedad es, es es bastante variable de diferentes aspectos que están tratando de averiguar cuál es el punto que genera esta condición. ¿Bien? Entonces, pero una vez que ocurren los fenómenos inflamatorios, poco a poco se va generando una lesión de degeneración. Ya se va perdiendo la mielina, se va perdiendo el axón y por lo tanto la neurona. Y eso conlleva pérdida neuronal. Y esa pérdida neuronal en la resonancia magnética se expresa como atrofia cortical, que en última instancia es lo que se va a manifestar clínicamente en lo que se llama la demencia. Estos pacientes, si no son tratados, terminan en demencia y generalmente a corto plazo, porque vean ustedes, estamos hablando de evoluciones de 15 a 20 años, donde los pacientes, digamos, la mayor carga de pacientes está más o menos entre los 20 y 35 años. Entonces se imaginarán un paciente de 20, 35, que empieza a los 20, 25 años, póngale, en una evolución de más o menos 15, 20 años, estamos hablando de 40, 45, 50 años, está deteriorado si no se es que es el momento de mejor edad productiva. Entonces, eso es un problema, por eso le digo, desde un punto de vista de salud en estos países. También en nosotros, ciertamente, eso también lo hay, pero eso existe. Entonces, cuando uno habla de, de qué áreas del sistema nervioso están comprometidos, es precisamente donde hay más sustancia blanca, donde está la mielina. Y claro, ustedes van a encontrar placas en zonas muy habituales, como son el área periventricular, el cerebelo, tronco cerebral, médula,
el primer par craneal, y dicho ese paso, el primer par craneal es el olfatorio, el segundo par craneal es el óptico, que también es un área de bastante eh, prevalencia de compromiso. Entonces, claro, alguno de ustedes se puede preguntar, pero si esta es una enfermedad de sistema nervioso central, ¿cómo es que afecta a estos pares craneales, el primero y el segundo? Porque son nervios craneales. Es que en realidad, si bien a nosotros nos han enseñado desde un punto de vista anatómico, y solamente eso anatómico, son nervios, en realidad, histológicamente, fisiopatológicamente, estos no son nervios en sí, no son nervios. Estos, tanto el nervio óptico como el olfatorio, son expansiones de sustancia blanca, expansiones de sustancia, como decir, antenas de sustancia blanca que salen del cerebro. Y por eso que se afectan estos dos nervios en esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros tenemos este paciente, hay dos tipos de lesiones, de lesiones que se van a presentar. Una, la que da síntomas, que es la lesión aguda, que está caracterizada por un fenómeno inflamatorio. Y dos, la lesión crónica, que es la que se está recuperando, la que se está reparando, mejor dicho. Y donde si bien van a encontrar indicios de desmineralización, también van a encontrar las consecuencias de esta desmineralización, que es la degeneración axonal y la multiplicación de glial. Y eso algunas veces puede generar también áreas de remielinización, de regeneración, ¿no? Entonces, tenemos una lesión aguda, que es la sintomática, y la lesión crónica, que es la que finalmente va a dar la secuela de esta condición. Entonces, acá les pongo los lugares donde con más frecuencia se afectan, vuelvo a insistir, nervio óptico y nervio olfatorio, ¿ya? Sobre todo acá el nervio óptico está dibujado, las áreas periventriculares, es muy frecuente. Y esto es porque eh, como la oligodendroglea, es la célula que forma la mielina del sistema nervioso central, y la mayor densidad de la oligodendroglea es precisamente periventricular, por eso es ese detalle, esa particularidad, esa susceptibilidad. La médula espinal, ¿ya? Son diferentes áreas, y el cerebelo son áreas muy preponderantes en esto. Ahora, esta evidencia de que existe lesión axonal y muerte neuronal se tiene hace muchos años. Lo que pasa es que pasaron muchos años para que se acepte esa evidencia. Y de hecho, hasta hace 20 años, sí, más o menos, no más, 20, 40 años, eh, esta enfermedad se consideraba puramente enfermedad demidizante. Pero en realidad ahora, de hecho el título debería cambiar. Esta es una enfermedad inflamatorio-degenerativa. Es primariamente inflamatoria y secundariamente degenerativa. Entonces, siempre va a haber un grado de degeneración. Y de hecho, acá, ya el año 1915, podía evidenciarse eh, cuerpos neuronales fallecidos, como ven acá. Pero esta evidencia que se estaba presente en el año 1915 ya se hizo preponderante prácticamente el año 2000. Y después ya, bueno, hay mucho más evidencia, ¿no? Pero miren cuánto tiempo pasó, de casi 90 años, en la que se costó aceptar que esta es una enfermedad no solamente inflamatoria desmedizante, sino también degenerativa. Y de hecho, la histología lo pudo demostrar, los estudios, acá estoy poniendo los estudios primigenios, porque después hay otros más modernos incluso. Pero lo interesante acá es que nos vamos, antes digamos, la histología de una placa activa, la histología de una placa crónica, pero básicamente en la parte periférica, y esto en la parte central, y acá una parte de sustancia blanca que aparentemente está normal. ¿Ok? De hecho, acá lo que se ve son el número de lesiones de axones lesionados. Obviamente, cuando en las zonas activas hay mayor lesión, y esto es esperable, pero a que me detengo acá. ¿Eh? En las áreas de sustancia blanca aparentemente normales sí se encuentra poco, claro, comparativamente acá, escasas, pero hay. Por más que una área esté normal, entre comillas, siempre va a haber un grado de degeneración axonal. Por eso les digo, esta es una enfermedad desminimizante y secundariamente degenerativa, inflamatoria, secundariamente degenerativa. Se está tratando de ver diferentes factores de riesgo y realmente hasta ahorita no se evidencia algo. Debe haber algo, ciertamente, y algo probablemente ambiental, pero no se conoce. Y se trata de buscar diferentes tipos de explicaciones de por qué ocurriría esta condición, ¿ya? De hecho, hay una base genéticamente
predeterminada. Eso existe, así es. Pero ¿qué es lo que hace que esa predisposición genética se active, gatille y comienza a desarrollar la enfermedad? Eso es algo que todavía está, está en veremos. Lo cierto, lo que ocurre es que de alguna manera las células presentadoras de antígeno, estas células, los, eh, los linfocitos le muestran, le presentan a la célula presentadora, perdón, estas células presentadoras de antígeno presentan a los linfocitos periféricos y estos linfocitos periféricos se van a activar. O sea, siempre es así. O los linfocitos que están en sangre están inactivos, pero cuando se les presenta un antígeno, ¿eh? Por estas células presentadoras de antígeno se activan y estas células activadas, reactivas, son las que van a atravesar la barrera hematoencefálica. Si no, no atraviesan. Y una vez que están adentro, bueno, buscarán su blanco, que en este caso es la mielina. Lo más probable es que hay un antígeno muy parecido a la mielina. Entonces, de tal manera que estos linfocitos que ya están preparados para reaccionar contra ese antígeno, lo van a encontrar una cuando penetren en el sistema nervioso central. Y ahí van a desarrollar todo lo que mejor saben hacer, atacar ese antígeno, ¿no? Que en realidad es un antígeno parte nuestra, pero lamentablemente lo toman como extraño. Ahora, eh, y esto quizás es lo más explicativo. Cuando uno habla de un paciente con esclerosis múltiple, lo que estamos hablando que al inicio, les había dicho, empieza como brotes, que es lo que se llama la esclerosis múltiple remitente recurrente. Eso es así, donde la característica de esta enfermedad clínica, desde el punto de vista etológico, es el fenómeno inflamatorio y las recaídas. ¿Bien? El fenómeno inflamatorio y recaídas en las formas remitentes recurrentes. Si nos vamos a la imagen de resonancia, ¿okay? Lo que vamos a encontrar ahí, lo típico, es captación de gadolinio, ¿ya? Porque cuando hay captación significa que hay inflamación activa y esta es una condición en este momento activa. Y las lesiones son multifocales, es, que están localizados en cualquier lugar del sistema nervioso central. Dicho esto, cerebro, tronco cerebral, cerebelo y médula espinal, en cualquier lugar. Y ustedes van a ver como está acá, vean ustedes, puntos anulares, que es la representación de la captación de gadolinio. Bien, esto es. Si vamos, acá está el fenómeno inflamatorio. Poco a poco, este fenómeno inflamatorio va reduciéndose, cada vez hay menos inflamación, por la sencilla razón que cada vez que hay inflamación inflamatoria, se lesiona mielina y por lo tanto se daña la mielina y la carga de mielina a nivel del sistema nervioso central comienza a reducir. Entonces, como hay menos mielina, hay menos posibilidad de fenómenos inflamatorios. Entonces, este fenómeno inflamatorio comienza a reducirse, pero precisamente porque no hay mielina, se está perdiendo la mielina. Y poco a poco comienza a aparecer el componente degenerativo. Entonces, cada vez que se pierde mielina, se, les, se lesiona la axón y se pierde la neurona, que es el fenómeno degenerativo. Entonces, llega un punto en que esta fenomenología se invierte, ¿ya? Se invierte. Entonces, llega a ser ya, se invierte la manifestación clínica. En este momento estamos hablando de una forma de esclerosis múltiple progresiva, secundaria progresiva. Entonces, acá, donde la característica, que es básicamente neurodegenerativa, ya no inflamatoria, ya es degenerativa, y una expresión progresiva, a diferencia que recaídas. En la imagen, lo que vamos a ver es la atrofia cortical, ¿ya? Que en este caso es global, ya no focal, sino global. Ahí tenemos la expresión, la atrofia. Entonces comenzamos a ver. Acá ya no vamos a ver estas captaciones, porque, vuelvo a insistir, ya no hay mielina, o poca mielina, que pueda visualizarse como fenómeno inflamatorio. Acá lo que se ve es atrofia cortical. En otras palabras, en un paciente con esclerosis múltiple que encuentran atrofia cortical es porque este paciente está más severamente afectado que este paciente que tiene, aunque tenga diferentes focos de inflamación, este está clínicamente mejor que este paciente, porque este está haciendo degeneración cortical, perdón, sí, pues degeneración cortical y atrofia cortical. ¿Y por qué? Porque básicamente todo esto que va a llevar a que la esperanza de vida de los pacientes comiencen a reducirse, y eso ocurre. La mortalidad con estos pacientes, por diferentes motivos, se hace más evidente. Vean ustedes, es un gráfico donde los colores, cada color representa la prevalencia de esta condición.
¿Mm? Vean ustedes las que son de acá, las más, en este caso, rojizo, eh, es la que tiene mayor prevalencia, y como les decía hace un rato, ¿no? Lo que más tienen la prevalencia más acentuada está en Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿ya? Algunas zonas más que otras, pero ahí están. Si pasamos a la línea media, perdón, a la línea media, pero la línea ecuatorial, ¿ok? Vamos a ver que la prevalencia es menor, proporcionalmente menor. Quizás el que le sigue, vean ustedes el color naranja, y debajo de la línea ecuatorial, el único que tiene naranja es Australia y Nueva Zelanda. ¿Esto a qué va? De que la investigación, como le dije, la investigación que se ha hecho con esta enfermedad es múltiple, variable y profunda. Y de hecho, la genética se ha estudiado bastante bien con esta condición, muy, muy, muy bien. De tal manera que se ha podido determinar el antígeno de histocompatibilidad de susceptibilidad. Ese antígeno, ¿dónde empezó? En estos países, los países escandinavos. Eso ya también está definido, demostrado. Y probablemente eh, esto explique, quizás más que probable, esto explique por qué esta distribución de enfermedad, porque los escandinavos, que en esa época eran los vikingos, llegaron pues a América, pero cuando llegaron a América del Norte, donde in- se mezclaron con la población nativa, ¿eh? O se mezclaron, o algunos quedaron como tales, pero sí hubo una conjugación de razas, en todo caso, y ahí se quedó, esa susceptibilidad genética se quedó acá. ¿Eh? Entonces, eh, cuando estos vikingos se expandieron, llegaron precisamente pues a estas zonas de lo que es ahora el Reino Unido. Estos hicieron colonias en diferentes lugares y de hecho una de las principales colonias que tuvo Inglaterra, o mejor dicho el Reino Unido, es acá, Australia y Nueva Zelanda. Y por tanto también sembraron el antígeno de compatibilidad. Por eso esa fuerza. Y si bien España tenía una cierta prevalencia, esa susceptibilidad, que es una cosa que todavía se está estudiando, por qué en España no tuvo tanta influencia a nivel, si bien hay una prevalencia importante, no tiene tanta fuerza como si fuera en estos lugares, ¿ya? Todo parece indicar que la susceptibilidad inglesa no es la misma que la susceptibilidad ibérica, es muy diferente. Pero el hecho es que está, que hay una prevalencia diferente, variable, ¿ya? Y de hecho, cuando se comenzaron a trabajar con ciertas poblaciones, y este es un estudio bien interesante que hicieron, acá son, de ejemplo, dos pacientes que vienen de un país donde hay alta prevalencia de esclerosis múltiple. Cuando este paciente eh, migra a otro país con alta prevalencia también de esclerosis múltiple, si este paciente migra cuando tiene menos de 15 años y hace la enfermedad, lo va a hacer con las características del país que lo recibe. Pero si este paciente migra después de los 15 años y hace la enfermedad, lo hace con las características del país de que viene. En conclusión, algo sucede antes de los 15 años, algo. Ese algo está por averiguarse, que hace que se active esta condición y que clínicamente se manifieste después de los 20, 25 años. O sea, después de muchos años recién se va a evidenciar. Eso está todavía por investigarse. Muchos factores de riesgo se han querido hacerse responsables de esta condición, y de hecho una de ellas es las radiaciones, los virus, en fin, pero cada uno tiene su pro y su contra, ¿no? Cada uno, eh, la vitamina D quizás es la que más fuerza cada vez se va tomando. La vitamina D, como se va, el déficit de vitamina D puede ser un factor favorecedor de expresión de esclerosis múltiple en las pacientes que son susceptibles. Es lo que les había dicho inicialmente, la forma remitente recurrente, que es la más frecuente, y algunas veces este remitente recurrente después se, se mantiene ya clínicamente, que se llama secundaria progresiva. Algunos tienen la mala suerte de que es muy infrecuente, quizás son un 5% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen esta forma. Desde el primer brote se van para adelante, ya nadie lo para. Es lo más discapacitante. El diagnóstico, como dice acá, es muy, muy heterogéneo, dependiendo de dónde está localizado las lesiones de inflamación. Y lo más importante quizás es tratar de ver estos,
alternativas, ¿no? Cuando uno sospecha de esclerosis múltiple. Primeramente, identificar un síndrome típico que le voy a explicar cuáles son los síndromes típicos de esclerosis múltiple. ¿Ya? Evidenciar de forma objetiva, demostrar objetiva, es decir, a través de una imagen que está cómo está afectado desde un punto de vista de inflamación y de medicación el sistema nervioso central. Demostrar estas dos consideraciones. Dice que es una enfermedad que se disemina en el tiempo y en el espacio. Le voy a explicar qué significa esto en un momento, que es bien sencillo. Y muchas veces hay algunos centros en que se cogen de esto. No hay mejor explicación para decir que esta condición clínica es una esclerosis múltiple. Entonces, los síntomas típicos de esclerosis múltiple son estos: neuritis óptica, síndrome de tronco cerebral, como la oftalmoplegia internuclear, sobre todo esa, la oftalmoplegia internuclear, y neuralgia trigemio, los síndromes cerebelosos y la mielitis transversa. Esos son los síndromes típicos de la esclerosis múltiple: neuritis óptica, los diferentes síndromes de daño de tronco cerebral, a la cabeza la oftalmoplegia internuclear, el compromiso cerebeloso y la mielitis transversa. ¿Bien? ¿Cómo se evidencia la lesión? Básicamente con resonancia magnética. ¿Bien? Es con resonancia magnética. Eso es lo más importante. Y también en algunas ocasiones a través del examen, porque uno comienza a ver precisamente, evidenciar clínicamente con un examen básicamente de movimientos oculares, se puede decir que un paciente hace oftalmoplegia internuclear. ¿Ya? Entonces, esto es bastante importante. Las evidencias clínicas sobre todo están las radiográficas. En un rato le voy a explicar qué significan las áreas de hiperseñal en la secuencia T2. Esto es bastante evidente. ¿Sí? Diseminación en el tiempo y el espacio significa que un paciente, primeramente espacio, en el espacio significa que un paciente, en la medida que evoluciona, demuestra clínicamente que está afectado en diferentes partes del sistema nervioso central. Por ejemplo, una hemiplegia una vez y después de un tiempo un síndrome cerebeloso con dismetría. Una dismetría es una representación de cerebelo, una hemiplegia una representación de lesión piramidal. Entonces tenemos ya dos áreas comprometidas, es decir, se ha diseminado en el espacio dentro del sistema nervioso central. ¿Ya? Y eso se puede corroborar en la imagen, donde van a encontrar lesiones en diferentes lugares del sistema nervioso central. Por eso se llama diseminación en el espacio. En el tiempo significa de que estos brotes ocurren en diferentes momentos. Entonces, ahora uno, en 2 meses otro, quizás en 3 meses otro, 6 meses. Entonces, en el tiempo se está diseminando. Y también en la resonancia magnética se puede evidenciar, porque cuando capta contraste, una placa que capta contraste significa que es aguda. Una placa que no capta contraste significa que es crónica. Y cuando hay lesiones agudas y lesiones crónicas, está significando de que se está diseminando en el tiempo, porque son lesiones que se están presentando en tiempos diferentes, en momentos diferentes. Eso básicamente es, ¿ya? Eso es el líquido, si no me tengo, vamos a ver. Y acá tenemos, cuando ustedes vean, se les han explicado, acá tenemos la resonancia magnética. Esto básicamente es la secuencia T1. Tenemos tres secuencias básicas, básicas. Médicos generales sepan que hay básicas y hay otras, muchas más, como algo de 8 o 10 más en secuencias. Pero sepan ustedes que, primero, la secuencia T1, aprendan esta, T1 es como una tomografía con mejor definición de imagen, donde la sustancia blanca es más clara que la sustancia gris y el líquido cefalorraquídeo es negro. Y acá lo que vemos acá, estos manchas blancas, por decirlo así, que los neuroradiólogos le denominan los black hole, los agujeros negros. Vean ustedes, agujeros negros que están distribuidos periventricularmente, ¿no? Periventricular. Mira, lo típico es que son periventriculares. ¿Qué otra cosa es típica? Que son ovaladas, donde el eje mayor, por lo general, es perpendicular al ventrículo. ¿Bien? El eje mayor, cavidad. Entonces, este es una secuencia T1 también, pero con gadolinio. Entonces acá lo que me está diciendo que cuando está captando pinta de blanco, está captando el contraste y por lo tanto es una área activa. La secuencia T2 es una secuencia inversa, como un negativo del T1. El T1 era sustancia blanca más clara que la sustancia gris, acá es al revés, es más oscura que la sustancia gris. Y el líquido que se indica en T1 se veía negro, ahora acá se ve blanco. ¿Ya? Acá se ve. ¿Y esto por qué? Porque el T2 pinta bien lo que es agua. Lo que pasa es que no diferencia el agua normal, que es del ventrículo, y el agua anormal,
qué es lo que sucede cuando hay gliosis. Cuando hay gliosis hay mayor cantidad de glía y el intracelular de la glía es agua. Por eso que también se ve blanco. Entonces, algo que nos puede ayudar a diferenciar es esta secuencia FLAIR, que es como un intermedio de T1 con T2. ¿Qué comparte de T1? Que el líquido es negro. ¿Qué comparte de T2? Que la sustancia blanca es más oscura que la sustancia gris. Acá sí, cuando se pinta de blanco es porque es un agua anormal, es un agua normal. ¿Ya? Eso es lo que les ayuda a ustedes. ¿No? Entonces, acá tenemos diferentes tipos de captación. Si bien, como les vuelvo a decir, típico es periventricular, también hay algunas formas que nos pueden confundir, pero a veces uno puede confundirse como un cisticerco, se puede confundir. ¿No? Acá el tronco cerebral, ¿ya? Placas tendinizantes en los pedúnculos esos medios, a veces no están en la profundidad como esto, que es lo típico, sino a veces subcorticales. No es común, pero puede presentar. O en la médula, vean ustedes acá, las placas longitudinales. Y acá una chiquita todavía. Pero bueno, es para decirle cómo, qué tan diferente puede ser. Esto es lo que le decía hace un rato. Vamos a ver. Acá tenemos las diferentes. Una, este quizás es la penúltima. Hay otra más que el año pasado ha salido unos nuevos criterios que tiene alguna diferenciación, pero me quedo con esta porque creo que es más utilidad para un médico general que para el otro es más de especialidad neurológica. Acá ustedes lo pueden leer, pero lo más importante es esto de acá, ¿ya? Esto de acá. Antes de este criterio, en 2017, se trabajaba con un concepto de que las enfermedades eh, tiene que tener síntomas recurrentes para definirlas. Por ejemplo, en migraña tenía que haber cefaleas recurrentes para definir que sea migraña. En epilepsia, para definir una epilepsia tiene que haber crisis epilépticas recurrentes y este no se salvó. Para decir que una enfermedad es esclerosis múltiple tenía que tener brotes recurrentes. Lo que sucede es que con el tiempo se vio que algunos pacientes hacen solamente un brote en su vida, un brote clínico nada más. Es lo que se llama el síndrome clínicamente aislado. Entonces, se llama síndrome clínicamente aislado. ¿Bien? Esos pacientes nunca recibían tratamiento. Antes del 2017 no recibían tratamiento. Y eran pacientes en los cuales uno veía la historia natural de la enfermedad. Porque si bien solamente tenían un brote, y yo al comienzo que les dije, esta es una enfermedad que internamente se está desarrollando, se, se desarrolla continuamente, diariamente se desarrolla. Entonces, eran pacientes que terminaban deteriorados, sin recibir tratamiento, y se veía la historia natural. Es recién con este criterio que apareció, es que se dijo que a pesar que puede haber pacientes que tienen un solo brote clínico, uno solo, si cumplen el concepto de diseminación en el tiempo y espacio por imagen, por resonancia magnética, ese es un paciente con esclerosis múltiple y por lo tanto susceptible de darle tratamiento. Y eso cambió mucho el panorama con estos pacientes. ¿Mm? Y de hecho, como ven ustedes acá, el, dentro de la heterogeneidad de la enfermedad, dentro de toda la heterogeneidad, hay, se ha tratado de hacer una homogeneidad. Entonces, dentro de lo heterogéneo clínicamente se ha tratado de hacer algo homogéneo. Y para hacer eso se creó lo que se llama el EDSS, que es una así como hay NITs en infartos cerebrales, también existe lo que se llama el EDSS, el EDS, en esclerosis múltiple. Tiene una forma de cuantificación que ustedes pueden encontrar en diferentes apps. Eh, Acá se cuantifica del 0 hasta el 10, ¿ok? 0 hasta el 10. El, Básicamente hay tres fronteras, llegar a nivel 3 y llegar a nivel 6. Nivel 6 significa que es un paciente que por lo general está en silla de ruedas. Y en 3 significa que probablemente el tratamiento ya no sea tan efectivo. Entonces, siempre tratamos de que llegue, no sea más allá de eso. Entonces, vean ustedes acá, una evidencia bastante clínica e interesante. Hay pacientes que cuando se les diagnostica, son divididos. Aquellos que tienen más de lesiones, más de 10 lesiones en la resonancia y aquellos que tienen menos de 10. Si a estos pacientes les hacen un seguimiento, ¿ok? Luego de 10 años, ¿cuántos de ellos llegan a nivel 3? Vean ustedes, los que tienen más de 10 lesiones llegan a más o menos 75%, los que tienen menos, algo de 15%. Y de la misma manera,
escala de discapacidad 6. A los 10 años llegan más los que tienen, con los que empiezan con más de 10 lesiones y los que tienen menos de 10 demoran más. Entonces, ¿qué les trato de decir con esto? Que cuando ustedes diagnostican, se diagnostica esclerosis múltiple, me es muy de utilidad saber con cuántas lesiones empieza, para darnos una idea ya de qué tan fácil va a ser tratar a este paciente. Ya nos está dando una idea de qué tan fácil va a estar. Entonces, ahí acá es una de las evidencias. ¿Ya? Número de placas antes de empezar el tratamiento. ¿No? Y de la misma manera es en estos casos. ¿Cuántas recaídas tienen? Y esta es la principal evidencia, vean ustedes. Acá me enfoco nomás. Aquellos que son monosintomáticos nomás y no se les da un tratamiento, vean, llegan a escala de discapacidad 3 más o menos entre los 12 años aproximadamente. ¿Ve? Que empiece a los 20 años, vean ustedes, a los 30, 33, 35, ya hasta allá. ¿Sí? Pero lo más importante es acá, vean ustedes, solamente un brote ha tenido esta persona y llegan a silla de ruedas a los 20 años. Entonces, un paciente que empieza a los 20 años, miren, a los 40 ya está en silla de ruedas y no se hace nada. Estos pacientes, pues, es lo que pasaban. No se les daba tratamiento porque en esa época se decía que tenía que haber recurrencia. ¿Ya? ¿Qué factores pronósticos hay? Porque sí, pues hay. Lo bueno, si hay una esclerosis múltiple en que es de corta edad, menor edad, es bueno. La mujer que debute con síntomas visuales sensitivos y obviamente las formas remitentes recurrentes. Factores de mal pronóstico, es aquellos que empiezan después de los 40 años, porque la mayoría debutan con formas primarias progresivas, que es la forma más severa de enfermedad. Los hombres choca más cuando los síntomas son básicamente piramidales o cerebelosos. Hay corto intervalo entre los primeros brotes, menos de 6 meses cada entre brotes, no es bueno. Obviamente los cursos progresivos y cada vez hay más evidencia que la enfermedad de esclerosis múltiple en los hispanos, ¿no? Los hispanos tienen peor pronóstico que en los anglosajones. Esto es lo que les había dicho, algunos signos de alarma, neuritis óptica severas o bilaterales. No es usual en esclerosis múltiple, eso no, generalmente la esclerosis múltiple es unilateral. ¿Mm? Bueno, ahí lo van a leer ustedes. Este es todo el diagnóstico diferencial que se tiene que ver en un paciente con sospecha de enfermedad disminizante. ¿Eh? Es bastante heterogénea también y algunos de estos pueden simular esclerosis múltiple. El tratamiento acá se divide en dos, el tratamiento de la etapa aguda y el tratamiento el futuro, de modificar la enfermedad. La etapa aguda es idéntica para cualquiera. Se utiliza corticoides, pero no cualquier corticoide, sino la metilprednisolona. Acá no sirve ni dexametasona, ni prednisona, ni hidrocortisona, que es la metilprednisolona. ¿Bien? Se le da por un pulso más o menos de 3 a 5 días y después se completan 2 semanas con prednisona. Ahí recién prednisona. Pero los 3 a 5 primeros días son metilprednisolona. La mayoría se trata con 5 días. Entonces, eso es el tratamiento que se hace. Eso que se hace después es lo que se llaman las terapias modificadoras y acá cada vez más aparecen más y más y más tratamientos. Muchos de ellos son los anticuerpos monoclonales. Eh, pero hay una cosa que es cierta. Si bien estos tienen menos efectividad en respecto a lo que se denomina protección de recaídas, o sea, estos protegen más, o sea, estos últimos protegen más que estos de acá. Bien, el problema es que estos tienen por general tienen efectos adversos a veces serios. Entonces, a pesar que tienen mejor efectividad, esos efectos adversos hacen que algunos lugares no lo tomen como primera alternativa, sino se siga con estos primeros. Entonces no les llama la atención que ocurra, que a veces puede suceder esto, ¿no? De hecho, entonces hay diferentes tipos de tratamientos y algunos son orales incluso, ya no son infusiones, ¿no? Y de hecho, cuando uno vea usted la efectividad, la tasa de recaídas con interferones, que es lo más habitual, es cuando lo comparamos con los anticuerpos monoclonales, mire la diferencia que hay. Pero entonces, pero a pesar que la eficacia de protección de recaída es mucho mejor con el talizumab, el problema es que a veces los efectos adversos
como que nos hacen pensar dos veces, ¿no? De la misma manera, vean ustedes, acá es una forma de decir mm, en qué momento ver la efectividad. Y vean acá lo que se valora es la atrofia cortical. Vean ustedes, cuando se hacen los estudios con interferón versus placebo, vean la diferencia que hay el primer año, ¿no? Aparentemente no es significativa el grado de cambio. Es recién en el segundo año donde vean ustedes el cambio. Lo que trato de decirles es que si alguna vez se trata de esta enfermedad tiene que tratarlo por lo menos un año, ¿no? Tratarlo por 2 meses, 3 meses, no, no, van a hacerle perder plata, le van a hacer perder su tiempo y las expectativas. Tiene que por lo menos sus 2 años, más de un año, 2 años, ahí se va a ver ya los cambios. Y de la misma manera acá, las lesiones también. Vean ustedes la diferencia, no es en el primer año, sino en el segundo año. Vean ustedes las diferencias significativas que hay, ¿no? En este caso, lo que se ve es la presencia de placas en las secuencias T2. Mejor se protege después de los segundos años. Estas terapias modificadoras, les vuelvo a insistir, es bastante variable. Los terapias modificadores que no son interferones, ¿ya? Acá sí, por lo general ese es un especialista, un neurólogo es el que va a decidir qué tipo de terapia modificadora es lo que más le conviene y qué pruebas se tiene que hacer antes de iniciar ese tratamiento, ¿no? Porque los efectos adversos, como les digo, algunas veces han reactivado cánceres, alguna vez han reactivado anemias aplásicas, hepatitis tóxicas, y eso es lo que nos pone un poder con estos tipos de enfermedades. Usted hay que ser muy, muy selectivo y muy preciso para decir qué es lo que más le conviene a un paciente cuando lo necesita, ¿no? Eh, Esta es una enfermedad básicamente familiar. Lo traigo siempre esta imagen, porque esta es una imagen me parece que fue hecho en Suecia, me parece. Acá es la imagen de un dibujo de un niño, que está en un nido, donde dibuja la familia y vean ustedes cómo es una familia donde solamente la madre estaba presente. El padre era una madre soltera. Vean ustedes el niño cómo dibuja a la madre acá, que está prácticamente en su silla de ruedas, él alejado, no solamente alejado, sino detrás de ella, a la espalda, no, no en su visión. Y básicamente más vivía con su hermana que con su madre. Pero esa vivencia que viven los pacientes va más allá, porque también es una enfermedad que al final la familia es la que también está afectada, ¿no? Entonces uno tiene que tener bastante mm, grado de sospecha para esta condición. Cuando vean ustedes a pacientes que tengan déficits focales, no, no se vayan con la idea de que un déficit focal es sinónimo de ACV, no, no, eso no es así. A mi grupo siempre les digo, ¿no? Vean los problemas más que la enfermedad. La enfermedad lo verán después. Tienen que ver primero el problema. El problema es lo que le va a definir finalmente qué enfermedad tiene. Y no hacer sinónimos, no decir déficit focal agudo es un ACV. Y eso muchas veces es un error y no necesariamente, ¿eh? Algunas palabras nomás de lo complejo de la neumonitis óptica, que es la otra enfermedad desminimizante, pero acá, como dice la palabra, lo que más se afecta, o casi exclusivamente, afecta solamente los nervios ópticos y la médula espinal, nada más. No afecta el cerebelo, no afecta en otra parte, ¿ya? Entonces, acá sí lo que se igual, son fenómenos inflamatorios que se van a presentar prácticamente, principalmente nervio óptico y médula espinal. ¿Se puede afectar el tronco cerebral? Sí. Y las pocas veces que lo hace en un área muy, muy precisa, y que es muy distinguible de esclerosis múltiple. ¿Mm? Acá, vean ustedes, así como hay formas típicas de esclerosis múltiple, formas clínicas de esclerosis múltiple, acá también hay formas clínicas típicas de neumonitis óptica. Y una de ellas es la neuritis óptica bilateral. Es bien difícil que una esclerosis múltiple debute con neuritis bilateral. Es bien difícil. ¿Bien? Igual, la meningitis transversa, cuanto más extensa es la lesión, clínicamente más extensa la lesión, es más probable que, que sea neuromielitis. Y otro síndrome clínico muy frecuente, y a veces no lo tomen en cuenta, es el síndrome del área postrema, que es básicamente una inflamación en el piso del cuarto ventrículo, donde está precisamente el área postrema. Acá la evidencia, la manifestación, pocas veces es déficit focal. Acá lo que se presenta es vómitos e hipo persistente. Vómitos con o sin
y o hipo persistente. Eso es así. Pacientes con hipo, ahí están, no se tratan, le buscan, le hacen endoscopía, le hacen coloscopía, le hacen tomografías de abdomen, pero nadie se preocupa en que este paciente pueda hacer un síndrome de área postrema. Tres manifestaciones típicas, le había dicho, neuritis óptica, por lo general bilateral, ¿sí? Y acá, ustedes como médicos generales no es prohibitivo y yo creo que ustedes deberían, ¿no?, saber usar un oftalmoscopio para poder diferenciar cuando una papila óptica es normal, cuando es una neuritis óptica con los bordes borrosos y elevados, y cuando una neuritis óptica es isquémica, donde se ven los infartos en los vasos. Y eso, un simple oftalmoscopio y acuosucción de parte de ustedes, lo pueden determinar. Recuerden ustedes que la única arteria que es capaz de verse es la que está la arteria retinal. No hay otra arteria, no lo van a ver. Y eso, y como histológicamente esa arteria es muy similar a las arterias cerebrales, eso nos da una idea de cómo alguna enfermedad puede estar afectando las arterias cerebrales cuando uno ve el fondo de ojo. Y esto un cardiólogo tendría que hacer, saber hacer un fondo de ojo, porque su paciente ve la expresión como una hipertensión puede estar afectando. El que va a ser endocrinólogo tiene que verlo, porque cómo la diabetes está afectando la arteriopatía. Un ginecólogo, todo lo que significa la preeclampsia en este paciente, se va a ver en el fondo de ojo. Entonces, esto no es patrimonio de oftalmología ni de la neurología, es de cualquier médico general. Les había dicho las tres manifestaciones clínicas que tiene la neuritis óptica, sobre todo cuando es bilateral, aguda, con dolor, la mielitis transversa, sobre todo cuando la sintomatología es bastante extensa, y el síndrome de área postrema, es también, como digo, vómitos e hipopersistente. Entonces, acá sobre todo se ven, no hay una prevalencia, esto sí, a nivel mundial es homogéneo, a diferencia de esclerosis múltiple, que sobre todo son en países anglosajones, acá no, es que básicamente es proporcional. El curso de recaída es muy intenso, ¿ya? Esto sí, por lo general es más tardío, entre la tercera y cuarta década, diferente a diferencia de la esclerosis múltiple, que es más temprana, ¿bien? Y a diferencia de la esclerosis múltiple, este sí tiene un marcador biológico, este sí lo tiene. Es un anticuerpo contra la copolina 4, que es un canal de agua que está localizado en el sistema nervioso central, periventricularmente, pero a diferencia de la esclerosis múltiple, este no está alrededor del ventrículo lateral, sino está alrededor del tercer ventrículo. Por eso que es bien típico las placas dimerizantes periféricas a los ventrículos. Uno tiene que ver si es alrededor de los ventrículos laterales, esclerosis múltiple. Si es alrededor del tercer ventrículo, neuromielitis óptica. Vamos a ver acá. Eh, Entonces, ¿cuál es la diferencia también de fisiopatología? Porque esta es una enfermedad autoinmune, pero humoral, porque hay autoanticuerpos. A diferencia de esclerosis múltiple, es autoinmune, pero celular, porque acá participa la migración de linfocitos activos. Bien, es lo que se debe decir acá, anticuerpos contra acoporina. Este es el modelo de la neuritis óptica. Acá más bien son linfocitos autorreactivos que penetran a la parénquima del sistema nervioso y para generar el daño. Esto es autoinmunidad celular y autoinmunidad humoral. Diferentes tipos de criterios clínicos están. eh, claro, cuando tienen la coporina positiva, anticuerpos contra la coporina 4, ya pues está definido el diagnóstico, ¿no? El problema es cuando son cero negativos. Entonces, ahí sí ya es un poco más engorroso. Pero igual se trabaja mucho con la diseminación en el tiempo y en el espacio, como en esclerosis múltiple. Así es. Esto se les ha repetido ya. O mejor, esto se lo va a explicar en las imágenes. Por ejemplo, acá tenemos la hiperseñal en los nervios ópticos bilateral, ¿bien? Hiperseñal blanca, ¿ok? Blanca. Acá hay un corte axial y acá un corte frontal. Acá la hiperseñal de los nervios ópticos. Acá tenemos hiperseñal en la médula, acá, acá y acá. Le pongo estos dos porque es lo que en letras estaba en las slides anteriores. Cuando una placa desmielinizante, es decir, blanca, mide más de tres segmentos vertebrales, más, como en este caso, ¿vean? Uno, dos,
tres, cuatro, casi cinco. Cinco segmentos vertebrales. Lo más probable es que esto sea una lesión por neuromielitis óptica. Cuando la lesión mide menos de un segmento vertebral, menos de tres segmentos vertebrales, miren como estos, lo más probable es que sea esclerosis múltiple. Eso también nos ayuda a nosotros. ¿Bien? Por ejemplo, acá el tamaño que tiene, longitudinal, mire este tamaño grande que tiene. Acá son más bien chiquitos. Esto sería esclerosis múltiple, a diferencia de estos, que son longitudinales. Esto es esclerosis, pero neuromielitis óptica, grande. Lo que les decía, ¿dónde está la mayor densidad de canales de agua, acopolina 4? Es alrededor del tercer ventrículo. No el ventrículo lateral, sino el tercer ventrículo. Por eso que acá está la afectada. Ahí está, alrededor del tercer ventrículo. Y por lo general están aglutinadas, vean, si compactas. Si recuerdan ustedes en las placas de esclerosis múltiple, las placas son aisladas, separadas una de otra. Acá no, por lo general están aglutinadas, se juntan. Pero es bien típico que es alrededor del tercer ventrículo, no el ventrículo lateral, sino tercer ventrículo. Y acá está el lugar del área postrema, que es donde está ese síndrome de postrema con hipo y náuseas persistentes. Este es. ¿Bien? Son los lugares, como digo, típicos de localización de la lesión en la neuromielitis óptica. Nuevamente acá, alrededor del tercer ventrículo y en el área postrema. A veces pueden ser más grandes que otras veces más pequeñas, pero están ahí. Es que hasta diferencias clínicas entre neuromielitis óptica, el complejo neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple. Ahí lo van a leer ustedes. El tratamiento de esta condición en la etapa aguda, idéntica a la esclerosis múltiple. Idéntica, no hay diferencia. Idéntica. Metipironisolona y después por 3-5 días y después se complementa hasta completar 2 semanas con prednisona. La diferencia sí es el tratamiento modificador de la enfermedad. Acá sí algunos medicamentos que son útiles en esclerosis múltiple, si los damos en esta condición, más bien lo agravamos. De hecho, la cabeza, el fingolimod, natalimab, interferón beta. Entonces, por eso que en esta condición, por lo general utilizamos acetoprina, otro tipo de inmunosupresores, miclofenonato, acetoprina, y de todos los anticuerpos monoclonales, lo que hasta ahora parece ser útil es el rituximab. Es el único. ¿Ya? El resto mejor no, porque lo van a agravar al paciente, pero todo empieza con una buena determinación del diagnóstico. Creo que hasta ahí nomás. Perdón. Ok, jóvenes. Trato de resumir esta condición, estas enfermedades. Váyanse más con la idea, un mensaje de que esta es una enfermedad que lo sospechan cuando son pacientes que tienen déficits focales recurrentes heterogéneos. Para en la oreja, y ¿no? Esto, si bien puede ser eventos vasculares, en un paciente joven no sería la primera alternativa. Probablemente un persona que tenga 50 años, 60, podría ser, ¿no? Pero en un joven es bien difícil que eso, ya, es bien difícil. Tienen que ustedes ahí tener una capacidad. Y claro, muchos de estos pacientes, pocas veces el médico general lo investiga y lo trata, sí, eso es cierto. Lo pueden hacer un seguimiento, eso sí, a veces lo pueden hacer con las indicaciones que un neurólogo le puede dar, pero mucho harían con hacer un diagnóstico precoz, porque aún hemos tenido pacientes que han estado años sin diagnóstico o con mal diagnóstico y finalmente cuando se hacen sus evaluaciones terminan siendo esclerosis múltiple, pero ya el tiempo perdido se perdió. Ujú. Se perdió. ¿O se tendrán alguna pregunta de esta condición? Gracias, doctor. Buenas noches. Ok, muy bien, pues bueno. Bueno, espero que algo les haya quedado de todas estas clases ahí, sobre todo en sus prácticas, ¿sabe? Para que puedan tener una mejor desenvolvimiento en su carrera. Suerte, cuídense. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, ¿me podría enviar la Solo. diapositiva, por favor? Ya, ¿a quién Al envío? delegado de Nueva Yatra. Delegada mi sede, será, po. Sí, sí, por favor, doctor. Y que ella ella Cam, creo. Sí, Cam. Ya, Ya, está bien, entonces doctor. le envío. Gracias. Listo. Ok, listo, hasta luego.